Y ahí pudimos. Buenísimo, listo. Perdón por el intermedio. Si fuera un programa de televisión ponemos música, es un corte. Bueno, bueno, a ver, ¿qué es básicamente este dispositivo? Tenemos... una cosa importante, porque a veces esto genera confusiones. Lo que hace un captador solar es calentar un fluido. Cuando hablamos de fluidos, usted se acuerda la parte de conducción, de convección, perdón, ¿se acuerdan que la convección era la transmisión de energía calorífica a través de un fluido? Decíamos que los fluidos podían ser líquidos o gaseosos, así que también puede haber, en algún caso, de hecho los hay, captadores solares que lo que calientan es aire, ¿sí? Habitualmente los más conocidos son los que calientan un líquido, pero bueno, puede darse el caso como este, no, este no es, este que fíjense tiene una aspiración de aire fresco por un lado, o sea, tiene una especie de extractor de aire, chupa aire de los lugares de los exteriores, por ejemplo. Ese aire pasa por el proceso que vamos a explicar ahora. Vio que la flecha empieza azul y termina roja, se supone que se va calentando, y en esta circulación por esta placa a una determinada temperatura, el aire renovado sale caliente. O sea que tenemos un calefactor que toma el aire fresco del ambiente, lo calienta en esta circulación a través del dispositivo, y el aire renovado aumenta su temperatura. ¿Está claro? Digo, esto lo cito, lo vamos a ver porque a veces queda como en el aire la idea de cuando hablamos de captadores solares solo estamos hablando de captadores que funcionan con algún tipo de líquido, que no es agua necesariamente, suele no serlo porque bueno, debe tener ciertas características de rendimiento el líquido que se utiliza que hacen que el nivel de los químicos de los que está compuesto el líquido caloportante a veces sea mejor que no sea agua, ¿sí? Bien, partes fundamentales. Fíjense que tenemos, doy fe que Fede lo sabe, perdón. Lo que tenemos acá es una carcasa, ¿no? Lo que veíamos en el otro dibujo del que era muy elemental como la cajita de madera, ¿sí? Esta carcasa necesita tener un aislamiento térmico. Vamos a ir a citar materiales para que nos vayamos entendiendo. Por ejemplo, una carcasa de madera recubierta de telgopor. Cuando veamos ahora algún tipo de equipo más sofisticado, estos materiales adquieren otra naturaleza porque es un equipo de un nivel de tecnificación más alto. Una cubierta transparente. Esta cubierta transparente puede ser un vidrio. Ahora vamos a ver por qué tiene una cubierta transparente. Los tubos de fluido a los tubos de fluido por donde el captador circula, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que hace el captador, imagínense que en la siesta hacen 40 grados en el sol, y yo necesito calentar, no sé, un poco de agua, y lo que hago, aprovechando la circunstancia favorable natural, es dejo la botella de vidrio, ¿sí? O de plástico en el medio de una piedra caliente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando lo dejo ahí una determinada cantidad de tiempo, una vez que yo lo dejo ahí, del sol, evidentemente eso se va a calentar, ¿sí? A veces este efecto puede ser nocivo, no sé, me olvidé la gaseosa al sol cuando me fui de camping y se calentó todo, ¿no? Puede llegar a derretirse la botella. He visto casos de ciertos experimentos con mangueras de estas de las que hablaba, las mangueras de jardín que se han derretido por un excesivo calentamiento del líquido. Pero acá no solo, agréguele, que no es que yo solo dejo la botella al sol, sino que además voy a aprovechar otros procesos. Dos procesos. Esto es lo que se suele llamar una trampa de calor. ¿Qué es una trampa de calor? Yo tomo del sol cierta radiación en determinada frecuencia. Al llegar a la caja, esa frecuencia cambia y pasa por el vidrio la radiación, y después el vidrio no la deja salir. Es lo que se conoce como efecto invernadero. Sabe que un invernadero básicamente sirve para que uno, en ciertas condiciones climáticas desfavorables por el frío y por todo lo demás, pueda cultivar cierto tipo de vegetales a una determinada temperatura, porque esa radiación solar que entra a través de la superficie transparente del invernadero
eh, genera un calor dentro del lugar que aparte está cerrado, sellado de la mejor manera posible, no puede volver a salir, queda atrapado ahí y porque hay un cambio de frecuencia, entonces yo genero una temperatura que es mucho más que la que generaría poniendo la botella en el medio de la calle y yéndole a buscar después. O sea, esto es un efecto de alguna manera potenciado de esto, ¿sí? Es yo meto dentro, es como cuando, no sé si le ha pasado, quedarse adentro de un auto en verano con la ventanilla cerrada, ¿sí? Y que cuando uno abre la puerta y sale, siente que afuera hace muchísimo menos calor que el que uno sentía adentro, porque es así, pero lo que está sucediendo acá es que se concentró una cantidad de calor mucho más grande porque las radiaciones al entrar no pudieron salir y se acumuló una cantidad de calor más grande, ¿sí? Yo hace unos años hice un curso que para tratar de explicarme lo de la trampa de calor, la explicación fue casi para nenitos del jardín, pero a mí me encantó. Imagínense ustedes que yo quiero cazar un ratón, que en este caso sería la radiación solar, le pongo una puertita y adentro queso, mucho queso. El ratón entra, come el queso y cuando se comió el queso engordó tanto que ya no puede salir por la puerta. Bien, bueno, eso a nivel hoy estamos muy poco sofisticados, pero para que se entienda el concepto de por lo menos primigenio de trampa de calor, efecto invernadero y demás, es tratar de atrapar esta radiación solar que anda por el ambiente y amplificarla. Que como ya dijimos, para no dejar suelto ningún cabito por ahí, esta radiación solar va a ser variable según el lugar donde yo esté, ¿no? Entonces tengo que prever que hay equipos muy sofisticados que funcionan mejor en condiciones muy extremas, que estarían más adecuadas a nuestro entorno, y hay otros equipos que con mucha simpleza, de hecho hay unas señoras de la Puna, creo que es en Atacama, que se generan sus propios equipos de agua caliente con una manguera enrollada, una cajita con vidrio, una entrada y una salida, nada más. No tienen ni fluido caloportante, nada. La misma agua entra, empieza a girar en este serpentín de plástico, el calor se concentra gracias a la cajita de vidrio sellada, la temperatura del fluido aumenta y con esto ya pueden calentar agua relativamente. Incluso el agua la usan para un montón de cuestiones. Por ejemplo, para hacer de comer y ya gastan mucho menos leña porque el agua sale precalentada, por decirlo de algún modo. Que en realidad no es de algún modo, es eso, sale precalentada. Bien, después tenemos esto en cuanto al efecto invernadero, que guarda que siempre se entiende como un efecto negativo porque está toda esta cuestión de la Tierra, el efecto invernadero, que no es otra cosa que la contaminación de los gases de la atmósfera impiden la salida de ciertos vectores, de ciertos rangos de la radiación solar que antes salían, entonces generan que el aumento de la temperatura, ¿sí? Conceptualmente el efecto invernadero, como todo concepto técnico científico, no es ni bueno ni malo, depende en qué circunstancias ocurra. En nuestro caso nosotros sí, en nuestro dispositivo tenemos que generar un efecto invernadero para que Exactamente. Es decir, quería aportar ahí justamente lo que se construye pensando en forzar un efecto invernadero, que es la carcasa más la cubierta transparente, arman un sello y se arma ese microclima dentro del colector que justamente se fuerza el efecto invernadero como un aspecto positivo. Claro, no, porque a mí ya me pasó un año que explicando esto me dice, no, el efecto invernadero yo leí que es nocivo. Bueno, está bien, flaco, pero es nocivo en qué condición. Estaba hablando de la Tierra, sí, terrible, porque va a aumentar la temperatura de los océanos, pero lo que queremos hacer justamente es calentar agua en este caso, así que, o lo que fuera. Entonces, sí. No, para nada, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es dentro de este rango de superficie interna del colector, ¿sí? Estos son cañitos lo que se ve, ¿sí? Estos de un color, no sé cómo es, fucsia, violeta, lo que fuera, son cañitos por los que circula agua o el fluido caloportante, y lo que estoy haciendo es, al generar calor entre el vidrio y el fondo de la carcasa y el aislamiento térmico de la carcasa, lo que estoy haciendo es calentar el agua que está ahí. No pasa nada, se calienta agua, es un factor, es un elemento natural, no produce ningún tipo de contaminación, ¿sí?
Eso está muy buena la pregunta, pero el proceso en sí no genera contaminación alguna, ¿eh? Aumenta la temperatura. ¿Qué pasa? Se confunde el tema esto de contaminación porque el efecto invernadero de la Tierra es una consecuencia. El efecto, el que se haya generado un invernadero en la Tierra, porque los gases están generando una especie de la función que cumple acá la cubierta transparente, no tiene nada que ver en la Tierra. O sea, nosotros lo ideal sería que los gases se dispersaran más rápido. Como no pasa, la temperatura está aumentando y está rompiendo el equilibrio ecológico. Acá lo que yo quiero es que la temperatura aumente sin generar ningún efecto negativo más allá de eso. Por otro lado, esto es una cosa, una trampa de calor. Quiere decir que hice entrar la radiación, no la dejé salir una vez que la tenía yo adentro, gracias a esta cubierta transparente. Obvio es decir que si la cubierta transparente no cumple con ciertas características, no va a posibilitar que el equipo funcione de manera correcta. La calidad de los cristales va a determinar en muchos casos el tipo de resultado que yo tenga en la obtención de la captación de la radiación. Por ejemplo, si la superficie transparente, este cristal, a ver, vamos a ver otro, la superficie de cristal, esto es lo que se llama un captador plano, lo que estamos viendo ahora. Si la superficie de cristal tiene un nivel de refractancia muy grande de la luz, lo que va a generar es que la radiación no penetre hacia el interior de la carcasa. Pero esa carcasa, esa carcasa tiene a su vez algo que es un principio, es el segundo principio, aparte del efecto invernadero, que es el del cuerpo negro, que lo que hace es absorber la mayor cantidad de radiación posible. Vamos a esto para explicarlo del cuerpo negro, algo muy sencillo, que es la famosa que le dicen a uno cuando uno va en verano y hace mucho calor, vístase de blanco, ¿sí? Es como que absorbe el calor. Exactamente, el blanco en este caso, si es verano, repele el calor. En cambio, si es de invierno, vístase de ropa oscura, porque en este caso el negro lo que hace es absorber más, supuestamente, el calor. Entonces, lo que vamos a obtener como resultado de esto, si yo tuviera un cuerpos negros totales, no habría, ¿sí? Digo no habría porque ahí ya nos metemos con otras investigaciones últimas científicas que parece que sí los hay, pero al menos nosotros tratamos de que la superficie que se encuentra en el fondo del captador solar y que es la que absorbe la mayor parte de la radiación sea de color negro. Básicamente no nos vamos a ir mucho más allá. Y también el papel aluminio, ¿se acuerda que vimos en el diseño que estábamos mirando hace un rato? Lo que hace es facilitar la refracción de toda esta radiación para que se capte la mayor cantidad posible. Estamos con los dos principios, vamos a ser muy elementales hoy porque tampoco está sola y no la queremos matar a conocimientos, que tampoco tenemos mucho, pero muchos datos. Lo que hace es como si yo pusiera un material que lo que hace es reflejar la luz la radiación por todos lados y concentrarlo más, es facilitar la mayor captación de radiación posible dentro del espacio limitado que tiene todo dispositivo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, yo pongo eso para que se refleje y poder captar la mayor cantidad y que entre dentro del captador. Ahora volvemos a las partes. Acá tenemos un aislamiento térmico y acá vio esto que dice placa absorbente, ¿sí? Y hay una flecha que indica algo que parece estar casi a la mitad de la tubería que yo tengo, y eso es donde se capta la mayor parte de la radiación solar. Al captarla, rebotar en el vidrio, rebotar en toda la superficie cubierta del material de papel de aluminio, aumenta la temperatura de el líquido que circula por la tubería. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Y no es más que eso el principio de funcionamiento básico de un captador solar. Entendiendo esto se comprende por qué es posible utilizarlo en diseñarlo y construirlo con una tecnología básica. Por eso yo insisto, cuando hablo de captadores solares, en entender el principio básico. ¿Por qué funciona? ¿Qué dos principios intervienen? Alguien me podrá decir, se puede hacer
sin contar con la cubierta transparente, los hay, pero el rendimiento siempre va a ser menor porque ya analizamos que el efecto invernadero genera un aumento notable de la temperatura. Y es fundamental, bueno, ¿por qué la manguera es negra? Porque justamente, por principio, los cuerpos de este color tienen una capacidad de absorción de la radiación mayor a que si fueran de otro color. ¿Estamos? Estos serían como los dos principios de lo que sería una trampa de calor, que es un poco la base del diseño de un captador solar. De este captador solar que vemos aquí, en esta imagen que tenemos, de este captador solar, que en este caso no tenemos caloportador, tenemos un gas, pero es lo mismo, también tiene su cristal de seguridad, sus absorbedores, sus aislantes, sus entradas y sus salidas, porque el caloportador tiene que entrar, absorber el calor y volver a salir para llevarlo a algún lado, con lo cual lo que yo estoy haciendo es captando energía del ambiente. No sé si está claro este punto. Porque el caloportador es un portante, o sea, alguien que lleva de un lado a otro la energía, como si fuera un cable. ¿Sí? El agua, el aire, el agua destilada, el anticongelante que se suele utilizar mucho. No sé qué otro ejemplo, Fede, se te ocurre a vos ahora que de algún tipo de caloportador conocido. Sí, generalmente son tipos caseros y con agua con alcohol, una solución, digamos. Claro, sí. Una solución caserita que supone que es un líquido que va a transmitir con mucha más eficiencia la radiación captada. Estamos... En este caso, después tratemos en profundidad con directos o indirectos y ahí veremos de qué forma se pueden usar. Pero básicamente sí, es un fluido que transporta el mensaje de la energía, muy parecido el concepto a los fotovoltaicos que decíamos. Teníamos algo que son fotones del sol y los pasamos o lo convertimos con un principio eléctrico a energía eléctrica. Esa energía eléctrica después la almacenamos en la batería como electroquímica. Bueno, es el mismo concepto, el mismo principio, además que obviamente con variables de por medio que son los fluidos, etc. Claro, si nosotros quisiéramos, es buenísima esta comparación que hace Fede, porque es un poco lo que nosotros trabajamos. El equivalente, por decirlo de alguna manera, al captador, al panel fotovoltaico sería el captador, que a veces visualmente hasta se podrían, en algunos casos, he estado tomando examen y algunos los ha confundido. No los handpipers, que son muy notorios porque tienen una especie de sucesión de cañitos que son muy fáciles de distinguir, y hay algunos incluso que suelen tener un tanquecito atrás que es donde almacenan el agua. El lugar de la batería, en este caso, el lugar en todo sentido, porque conceptualmente es eso, el almacenaje de la energía, está dada por el tanque donde yo guardo el agua caliente para poder usarlo en momentos en que yo no tenga una captación directa de energía del sol. A ver, lo voy a explicar de manera más sencilla. Yo me quiero bañar a las 9 de la noche. Entonces, si yo voy a utilizar como dispositivo un captador solar, sé positivamente que a las 9 de la noche, justo no sé el peor ejemplo porque en San Martín en verano a las 9 de la noche suele haber sol, pero en invierno, por ejemplo, no hay sol, entonces digo, el agua ¿cómo se va a calentar? Bueno, no funciona con la circulación directa. Así como en las baterías nosotros podíamos almacenar la energía que se captaba durante el día para usarla en la noche, el calor que fue absorbiendo la placa, transmitiéndola en forma directa o indirecta, como decía Fede. Directa es la misma líquido se calienta y es el que yo almaceno, o indirecto ese fluido calienta a otro fluido a su vez. Por eso acá al medio, no sé si ve Rocío, hay un aparato que se llama intercambiador, que después lo vamos a ver para no complicarnos demasiado. Entonces, la función de la batería, decía, la cumple el tanque de agua. La función de cables, conexiones y demás, en este caso estarían, la cumplen las cañerías y las llaves y los mecanismos de paso y aliviadores de presión, porque también estoy trabajando
con líquidos con temperatura, y acá después vamos a ver, yo no sé si trabajan en la escuela con algún tipo de vaso de expansión. El año pasado yo traje uno, pero no lo traje desde del taller de la escuela, sino que me lo habían prestado. Fede, no sé si tienen como... Hay un ejemplo que no es de nuestro laboratorio, sino que lo hizo Luis Saavedra. Ah, bien. Es un colector que hizo él, dentro de varias pruebas que hemos hecho. Nosotros hemos hecho pruebas con, como decía anteriormente, el del INTI, que son caños de polietileno, con caños de plástico, de abrigo. Y Luis hizo uno de superficie más chiquita, pero con ingeniería de cobre, es decir, un conductor. Claro. Y a ese le puso un vaso expansor, que es justamente cuando el líquido condensador, en este caso agua, levanta mucha temperatura, obviamente levanta presión, y bueno, lo que hace el vaso es liberar un poco de, justamente el nombre lo dice, vaso de expansión, libera el aire que se acumula adentro, para que no haga presión en el circuito y no se rompa. Claro, cuando hablamos de aliviar la presión, diríamos que en función del tipo de líquido que circula, la presión del líquido que circula por ellas, las resistencias, las cañerías tienen una u otro nivel de resistencia. O sea, están diseñadas para un determinado tipo de presión, así como un cable está diseñado para un determinado tipo de energía que se transmite a través de él. Entonces, como esta energía como la presión puede ser variable por circunstancias múltiples, un aumento excesivo de la temperatura del ambiente, por ejemplo, yo tengo que proteger mi sistema también. Fíjese que acá en el gráfico que tenemos existe también una caldera auxiliar, que es lo que yo le hablaba cuando decía es posible que nosotros aumentemos un poco la temperatura y después a partir de una caldera que funcione con algún tipo de mecanismo convencional, a gas o electricidad, complete ese aumento de la temperatura que yo necesito darle al líquido para que funcione según mi necesidad. Una cosita que no me quiero olvidar porque mi idea era plantearla desde ya mismo. Así como es otra relación con respecto a los paneles fotovoltaicos. Así como nosotros hablamos en su momento que el cálculo de los paneles fotovoltaicos y de la instalación estaba relacionado con el consumo. ¿Se acuerda, Rocío, que lo primero que hicimos fue calcular el consumo de una vivienda? ¿Sí? Sí. Bien. De igual forma, cuando hablamos de una instalación que tiene que ver con la captación de energía calorífica del sol, también existe una relación que es la cantidad de agua caliente que utiliza una vivienda o algún tipo de lugar, ¿sí?, para adecuarlo a la cantidad de energía que yo necesito producir para que todo funcione de manera correcta. Muchas veces los cálculos empiezan por la cantidad de energía que se utiliza que es la cantidad de agua caliente que utiliza una familia tipo en una vivienda, son 4 personas, y cuando hacemos este cálculo nos damos cuenta de algo que es bastante inquietante, que nosotros utilizamos o desperdiciamos, mejor dicho, mucha cantidad de agua, en primera instancia porque la tenemos disponible. Pero, por ejemplo, si comparamos el consumo de agua en algunos países de Europa con el consumo de agua que se pudo determinar que tenemos de promedio en la Argentina, es muy diferente, mucho más alto en nuestro caso. Entonces, así como hacíamos cuando hablábamos de potencia eléctrica de una vivienda, de consumo de energía eléctrica de una vivienda, acá también hablamos de las dos cosas. Por otro lado, también tratar de considerar que es un factor fundamental bajar los niveles de consumo de agua caliente sanitaria, porque acá entran ya dos cosas. Por un lado, lo que ya se sabe y se supone que es el consumo energético, la necesidad de calentar agua implica un consumo de energía alto, y por otro lado, el otro factor fundamental, que es el agua. Acá estamos uniendo dos variables, a diferencia de la energía eléctrica, que era una sola. El agua de la que necesitamos disponer para que el sistema funcione, como caloportador directamente o como líquido que se tiene que calentar en definitiva, y también
la energía que se necesita para aumentar esta temperatura. Y estas dos variables van a determinar un montón de cosas, incluso cálculos elementales. La cantidad, el soleamiento que yo tengo en un lugar, pero también la temperatura que tiene el agua que va entrando a la red. ¿Me explico? Bien. Bueno, yo no sé si ya la volvimos un tanto loca con toda esta disertación. Espero que hayan quedado claros los conceptos básicos. Están muy relacionados con el principio de funcionamiento, la utilidad, la posibilidad cierta de poder diseñar, instalar y probar y casi digo comercializar, pero creo que ya exageré, equipos de manera relativamente sencilla, ¿sí? A diferencia de los paneles fotovoltaicos, que yo los tengo que ir necesariamente a comprar en una tienda, no es el caso de esto. Y esta constante paralelismo que existe entre una instalación fotovoltaica y una instalación de captación solar. Y no sé qué otra cosa importante me estoy olvidando, pero seguro que Fede me ayuda en esto, de los conceptos que me gustaría como cerrar para que queden claras en esta primera aproximación. Sí, yo también creo que es indispensable saber el funcionamiento, por ahí hacer esto que decís, la analogía o el paralelismo con la fotovoltaica para que no se entienda que son por ahí 100% conceptos nuevos, sino que es un poco más de lo mismo, no más que para otro fin. Puede tener una energía eléctrica, estamos calentando un fluido, entonces por ahí aprenderlo desde ese punto de vista para que sea más simple pensarlo, por decirlo de alguna forma, y no marearlo. Yo voy a ver si encuentro un videito donde se explique por ahí de manera muy concisa para los chicos que no han estado, cómo es que funciona, y bueno, imagino que esta clase ojalá que la puedan ver y va a servir muchísimo también de refuerzo, y bueno, ir avanzando. Sí, a mí también me gustaría decir que es muy importante, justo se lo voy a decir a usted, que no tiene nada que ver, porque acá está. Es muy importante para nosotros, no sé si en estas clases teóricas, pero ya estábamos planificando con Fede clases eminentemente prácticas en las que necesitamos que sí o sí estén, porque vamos a desarrollar ejercicios. De todas maneras está claro que no tenemos ningún problema en que cualquier cuestión de los principios básicos teóricos que no se entiendan, nosotros los repetimos y la base es que se pueda comprender. Yo le doy muchísima importancia a la comprensión de los principios básicos. ¿Importancia a qué punto? Me parece que son los que un técnico no puede dejar de tener. Después construirá su captador con 4 maderas o instalará el captador más sofisticado traído de Alemania, pero los dos funcionan con un principio común. Y si no existe de parte del técnico la distinción de los principios básicos, quiere decir que si yo encuentro a un alumno en una mesa final, que es donde yo certifico los conocimientos, yo, el profe de Fede, el que fuera, y no pueden distinguir claramente, como me ha ocurrido, entre el principio de funcionamiento de un captador solar, o no lo pueden distinguir claramente, y el de un panel fotovoltaico, esa cuestión básica amerita, en mi opinión, que el examen no continúe y que no se dé por aprobado, porque realmente lo que necesitamos básicamente es que se entiendan los principios básicos y fundamentales. Obviamente que de esto nos queda mucho y nos vamos a adentrar en muchos detalles puntuales de equipos en particular, pero que todos parten necesariamente para poder comprender su funcionamiento, entender cuál es el funcionamiento de todos en general. Y después veremos, bueno, en lugar de caloportante agua, tiene agua con alcohol, o tiene algún anticongelante, o tiene algún tipo de líquido especial, o tiene aire, o tiene un gas especial que al circular en una instalación genera un aumento mayor de temperatura que el aire del ambiente. Excepcionalmente hay casos de dispositivos que funcionan de esta forma. Ver todo esto, ¿sí? Rocío, ¿le quedó alguna duda? No, pero ¿No? ¿podría subir la clase?
Sí, la voy a subir, obviamente que en dos partes y sin el intermedio que nos quedó colgado porque igual son dos partes largas, ¿eh? La estoy viendo ahora, con razón. Pero bueno, sí, sí, claro, la voy a subir. Ahora el fin de semana me dedico al ítem subir clases porque lleva mucho tiempo subir algo a YouTube y bueno, pero no hay problema. Sí, sí, voy a subir, esta clase la vamos a subir en dos partes, se va a identificar porque dice captadores, principios generales, vamos a poner seguramente parte 1 y parte 2 para que la puedan ubicar. Y bueno, ya la clase que viene avanzaremos con otra cosa. Y también tenemos que avanzar, Fede, con los ejercicios para no perder el hilo de los paneles fotovoltaicos, que nos faltó ejercitar un poco esa cuestión. Exactamente, sí, sí. Bueno, Rocío, la liberamos entonces, muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto por cualquier duda o lo que necesites, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, para que dijo